Allende, Coahuila. Un pequeño pueblo al norte de México, donde todos se conocían por su nombre y la vida parecía transcurrir sin prisa. En marzo de 2011, las calles polvorientas aún conservaban el eco de los niños jugando y el olor a carne asada los fines de semana. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad, una sombra se cernía sobre la región. Los Zetas, uno de los cárteles más violentos del país, controlaban rutas de droga y armas en la zona. Los habitantes sabían que era mejor no hacer preguntas, no mirar demasiado y, sobre todo, no hablar. Todo comenzó con una traición interna. Un desertor del cártel, buscando salvar su vida, entregó información valiosa a la DEA. Lo que no imaginaba era que esa información regresaría como una sentencia de muerte, no solo para él, sino para todo un pueblo. Los Zetas, convencidos de que la traición había nacido en Allende, decidieron dar un castigo ejemplar. No habría piedad, no habría supervivientes para contar lo que estaba por suceder. Aquella noche, mientras el sol se ocultaba y las luces de las casas parpadeaban, decenas de camionetas con hombres armados avanzaban por la carretera. El rugido de los motores se mezclaba con el silencio expectante de la tragedia. Allende, Coahuila. Un pequeño pueblo al norte de México, donde todos se conocían por su nombre y la vida parecía transcurrir sin prisa. En marzo de 2011, las calles polvorientas aún conservaban el eco de los niños jugando y el olor a carne asada los fines de semana. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad, una sombra se cernía sobre la región. Los Zetas, uno de los cárteles más violentos del país, controlaban rutas de droga y armas en la zona. Los habitantes sabían que era mejor no hacer preguntas, no mirar demasiado y, sobre todo, no hablar. Todo comenzó con una traición interna. Un desertor del cártel, buscando salvar su vida, entregó información valiosa a la DEA. Lo que no imaginaba era que esa información regresaría como una sentencia de muerte, no solo para él, sino para todo un pueblo. Los Zetas, convencidos de que la traición había nacido en Allende, decidieron dar un castigo ejemplar. No habría piedad, no habría supervivientes para contar lo que estaba por suceder. Aquella noche, mientras el sol se ocultaba y las luces de las casas parpadeaban, decenas de camionetas con hombres armados avanzaban por la carretera. El rugido de los motores se mezclaba con el silencio expectante de la tragedia. 16:54, 9 de agosto de 2025, Jonata de Andrade. Eran cerca de las 8 de la noche cuando el rugido de los motores rompió la tranquilidad de Allende. Testigos recuerdan haber visto más de una veintena de camionetas, todas blindadas de manera artesanal, entrando al pueblo como si fueran un ejército. Los hombres que descendieron de ellas vestían ropa táctica, chalecos antibalas y llevaban armas largas. Sus rostros, cubiertos por pasamontañas, ocultaban cualquier rastro de humanidad. No hubo advertencia. No hubo tiempo para escapar. Los Zetas se desplegaron por las calles principales y comenzaron a irrumpir en las casas. Las puertas eran derribadas a golpes o con disparos, las familias, arrancadas de sus camas o arrastradas desde la mesa de la cena. Cualquiera que estuviera en la calle fue detenido. No importaba si eran hombres, mujeres o niños. Nadie estaba a salvo. El objetivo no era solo capturar a quienes creían responsables de la traición, sino arrasar con cualquier rastro de sus vidas, familias enteras, amigos, vecinos, cualquiera que tuviera el más mínimo vínculo. En cuestión de minutos, Allende dejó de ser un pueblo para convertirse en un escenario de terror. Los gritos, las órdenes gritadas por los sicarios y los llantos desesperados de los niños resonaban entre las paredes de las casas y las calles vacías. Algunos intentaron huir hacia el campo, pero las camionetas patrullaban los accesos. Otros se escondieron, conteniendo la respiración, esperando que los pasos que escuchaban al otro lado de la puerta siguieran de largo. Para muchos, esa esperanza se extinguió rápidamente. Una vez que los Zetas tuvieron el control total de las calles, comenzó la segunda fase de la operación, la destrucción. Casa por casa, los sicarios prendían fuego a las viviendas después de sacar a sus ocupantes. Algunos vecinos, aún dentro, fueron devorados por las llamas. El humo denso y negro se elevaba hacia el cielo, cubriendo el pueblo con un manto sofocante que olía a madera quemada, y a algo peor. Los cautivos eran llevados en grupos hacia las afueras del pueblo. Camionetas cargadas con hombres, mujeres y niños avanzaban hacia ranchos y propiedades aisladas, donde nadie se atrevería a mirar. A los que quedaban atrás, se les daba una única instrucción: olvida lo que viste, si quieres seguir viviendo. No había presencia de autoridades. Ni un solo policía, ni un soldado, ni una patrulla federal apareció para detener la masacre. Era como si Allende hubiera sido borrada del mapa, abandonada a su suerte.
Algunos sobrevivientes contarían años después que escucharon disparos y explosiones provenientes de los ranchos a donde se llevaban a los prisioneros. Otros juraron haber visto maquinaria pesada cavando fosas en la madrugada. En menos de 48 horas, más de 300 personas desaparecieron sin dejar rastro. Familias completas fueron borradas de la noche a la mañana, y con ellas, cualquier prueba tangible del horror que había ocurrido. Cuando el humo se disipó y las calles quedaron cubiertas de ceniza, Allende parecía un pueblo fantasma. Las casas quemadas eran esqueletos negros, y las pocas personas que quedaban evitaban mirarse a los ojos, como si compartir una mirada fuera suficiente para ser marcados como el siguiente objetivo. Pasaron días antes de que las autoridades aparecieran. Y cuando lo hicieron, no llegaron para investigar, sino para minimizar lo ocurrido. Los reportes oficiales hablaban de un enfrentamiento entre grupos criminales y pocas bajas. Ninguna mención a las decenas de familias desaparecidas, a las casas reducidas a cenizas, ni a los testimonios de quienes habían presenciado la masacre. Muchos habitantes intentaron denunciar, pero se encontraron con puertas cerradas y advertencias veladas. Algunos recibieron visitas nocturnas, hombres desconocidos estacionaban frente a sus casas, permanecían en silencio y se marchaban después de unos minutos, como recordándoles que estaban vigilados. La prensa local cubrió la noticia de forma superficial. Las imágenes que mostraban la magnitud del desastre fueron retiradas de circulación. Periodistas que intentaron investigar recibieron amenazas directas o fueron forzados a abandonar la región. Para los sobrevivientes, quedó claro que no solo el cártel estaba detrás de lo ocurrido, sino que también había manos poderosas interesadas en que la verdad nunca saliera a la luz. Años después, cuando el miedo comenzó a perder fuerza, algunos sobrevivientes y exmiembros del cártel decidieron hablar. No lo hicieron ante cámaras, ni en conferencias de prensa, sino en entrevistas anónimas, grabadas en lugares seguros y con voces distorsionadas. Uno de ellos describió cómo, durante las noches del 18 y 19 de marzo de 2011, camiones llenos de personas eran llevados a ranchos en las afueras de Allende. Allí, los prisioneros eran divididos en grupos y encerrados en graneros, mientras otros eran trasladados a un punto aún más lejano. No querían dejar testigos. No era una ejecución rápida, era un mensaje, confesó un sicario, asegurando que incluso niños pequeños estaban entre las víctimas. Un habitante relató cómo, desde la ventana de su casa, vio excavadoras trabajando sin descanso en un terreno baldío. A la mañana siguiente, el terreno estaba nivelado y cubierto de calorías. Nadie volvió a verlo abierto. Investigadores independientes que revisaron el área años después encontraron restos óseos fragmentados, señales de que los cuerpos habían sido destruidos de manera intencional para impedir su identificación. La verdad comenzó a salir a cuentagotas, pero nunca hubo un proceso judicial que hiciera justicia. Los pocos detenidos por el caso fueron liberados por falta de pruebas. Allende siguió su vida, pero con un silencio pesado que aún flota en el aire. En las calles reconstruidas, en las casas nuevas, en las miradas que evitan el pasado, todo recuerda que lo ocurrido no fue una tragedia aislada, sino una herida abierta que nunca cicatrizó. Hoy, más de una década después, Allende parece un pueblo distinto. Las casas han sido reconstruidas, las fachadas pintadas, y los negocios volvieron a abrir. Pero para quienes conocen la historia, nada es igual. Hay calles donde nadie quiere vivir, solares vacíos donde antes había hogares llenos de vida. Algunos habitantes se marcharon y nunca regresaron. Otros permanecen, pero llevan consigo una carga invisible, la memoria de quienes fueron borrados. En 2014, una investigación periodística reveló documentos y testimonios que confirmaban lo que los sobrevivientes ya sabían: el ataque no fue un simple ajuste de cuentas, sino una operación planeada con la complicidad de autoridades locales y estatales. La DEA había compartido información sensible con funcionarios mexicanos para detener a miembros de los Zetas. Esa filtración, mal manejada o deliberadamente entregada al cártel, selló el destino de Allende. Pese a la magnitud de la masacre, el caso nunca recibió la cobertura mediática que merecía. No hubo monumentos, no hubo actos oficiales, no hubo justicia. Solo el eco de las historias contadas en voz baja, para que no se olviden del todo. A veces, en las noches tranquilas, quienes viven cerca de las afueras aseguran escuchar ruidos extraños en los campos. Dicen que es el viento, otros creen que son las voces de los que nunca regresaron. Y aunque Allende sigue adelante, la herida permanece abierta. Una cicatriz que no se ve, pero que sangra en silencio, recordando a todos que, en México, hay historias que el poder y el miedo se empeñan en enterrar, pero que siempre encuentran la forma de salir a la luz.
Si escuchaste esta historia hasta el final, ya formas parte de ella. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video, para que el mundo sepa lo que intentaron borrar. Porque mientras ellos callan, nosotros seguimos hablando.